Bienvenidos al podcast del proyecto Healthy Cash, un programa en donde nuestros invitados nos comparten, por medio de sus vivencias y experiencia, consejos del manejo del dinero, con la intención de darte un empujón en el manejo de tus finanzas familiares. Un proyecto que promueve la comunicación financiera y una toma de decisiones consciente. Bienvenidos a un episodio más de Un Empujón, el podcast que tenemos con nosotros en Healthy Cash. El día de hoy estamos platicando con Isaac Setune, pero yo no sé mucho de Isaac Setune. Mejor te paso la batuta, Isaac. Por favor, cuéntanos quién eres. Muchas gracias, un gusto participar en este programa. Soy Isaac Setune. Yo me inicié en el negocio de seguros hace 41 años. En 1984, a los 19 años de edad, primero como agente de seguros. Actividad que tuve a lo largo de 21 años. Y bueno, a raíz de la entrada de las empresas aseguradoras extranjeras después del 94, me pareció que el mercado no estaba aportando lo que se necesitaba. Yo soy un convencido en mi sector de que teníamos la obligación de hacer amigos del seguro, y en ese entonces pensaba yo que se estaban generando muchos enemigos del seguro, pues también en el mérito del propio sector, en su nivel de cumplimiento, etcétera. Y bueno, una vez que entran estas empresas, tuve la fantasía, la ilusión de que esto iba a provocar pues tener el servicio que se tiene en Suiza, ¿no? En donde tener una póliza de seguro podría ser una garantía, un cheque en blanco, cosa que no sucedió. Creímos que iban a cambiar el pricing de los seguros, tampoco sucedió. Y bueno, eso me llevó a generar un reto personal que después se convirtió casi en una misión de vida, de hacer una aseguradora que pudiera tener el perfil perfecto que yo hubiera pensado siempre, ¿no? Y de ahí nace y fundamos en 2008 a Insignia Life, una compañía de seguros orientada a la protección de la vida y del ahorro. Y en ese orden de ideas, pues a lo largo de los siguientes años, logramos tener una presencia nacional, logramos tener más de 1.600.000 vidas aseguradas, más de 7.000 agentes de seguros, y bueno, todo esto llevó por el perfil de la compañía y el modelo de negocio, que siempre fue de innovación y de servicio AAA, a que en lo último, en mayo del 2025, así bien poquito tiempo, pues la empresa pasara a manos ya al 100% de un grupo multinacional, de Grupo Mapfre, y bueno, pues es como he participado. Adicionalmente, tengo que decirlo, soy un hombre casado, con mi esposa desde hace casi 39 años, tengo 3 hijos, tengo 5 nietos, y pues feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Por si no lo mencioné, yo soy Rafa Tuachi, voy a ser tu entrevistador, pero más que entrevistarte, etcétera, la plática de hoy, nuestro tema trata de cómo se hacen las cosas cuando se hacen bien, el valor de hacer bien las cosas. Entonces, gracias por compartirnos tu experiencia, muy bien habida, pero me quisiera enfocar un poco más en la manera que en el fondo. El seguro no, sí, no. ¿Cómo se hace? ¿Cómo le hiciste? Este tipo de cosas. Concentrándonos en formalidad, puntualidad, preparación, trabajo en equipo, propósito, ese tipo de cosas. Entonces, permíteme introducir esta plática con la primera pregunta que te tengo, que es, en general, ¿qué diferencia existe entre hacer negocios y constituir una empresa formal? Muy bien. Pues bueno, yo diría que tiene toda la diferencia, pero me explico. Cuando uno pretende hacer negocio, el foco de atención está puesto en la generación de recursos económicos, ¿no? ¿Cómo hago? En el dinero, y hasta ahí queda. El hacer empresa implica irte a establecer desde una visión
implica también tener en cuenta que nada de lo que hagas lo vas a hacer solo y que la única manera que tienes de que te vaya bien es una respuesta o es una consecuencia de tener una empresa que le haga bien a la sociedad y que le haga bien a quienes te acompañan, ¿no? Es decir, muchas veces hacer negocios, sobre todo como lo hemos visto mucho en nuestro círculo, tiene que ver pues con el trabajo protagónico de alguien que es merecedor, diría yo entre comillas, de todos los beneficios que genera su actividad, ¿no? Y ser empresario tiene que ver con la responsabilidad que tienes ante la sociedad y ante el equipo que te permite que las cosas sucedan y que te pongan, digamos, dentro del escenario de la comunidad empresarial, de la comunidad financiera, etcétera. Porque alguien que no tiene una empresa, que no tiene una estructura formal, una contabilidad formal, etcétera, una actividad fiscal formal, etcétera, sale completamente del escenario de la empresa real, ¿no? Entonces no se trata solamente de vas a tener más trabajo, vas a tener más negocio. Tiene que ver, por lo que escucho, con impacto, sí, con la presencia que tienes. Entonces, ¿qué beneficios existen de, como tú dices, hacer empresa y solamente tener un negocio o tener un trabajo? Déjame poner como ejemplos muy concretos. Si yo pretendo hacer este negocio y no importa cómo lo quiera hacer, lo llevo a cabo, y no tengo las formalidades de una empresa bien estructurada y bien hecha, pues por ejemplo los bancos no me van a prestar dinero. Porque no tengo, digamos, la manera de justificar que la fuente de pago es una fuente de pago que tiene un historial, que tiene una ética dentro del mundo empresarial y por ende, pues digamos, me voy a negar a esa posibilidad, ¿no? Créditos, por ejemplo. La otra es la estabilidad de la propia empresa. Si yo no soy un empresario preocupado por darle el seguro social a todos mis empleados, darles prestaciones mínimas de ley, pero si es posible más que eso, y un plan de compensaciones en donde la suerte que corren ellos como personas, pues vaya muy de la mano con la suerte que corre la empresa. Y entonces ahí también pues tienes otro elemento adicional que es cómo alinear los intereses. Las cosas no pasan por decreto. Para que un equipo, déjame decirlo así, un equipo contento, un equipo feliz, aporte sus mejores talentos, tu obligación como empresario es tener la tierra fértil en donde esas semillas de aportación que cada uno pueda plantar, pues germinen en árboles de fruto, ¿no? Y que no echen su semilla en el desierto y que no ocurra nada, ¿no? ¿No propone esta mecánica, demasiado riesgo a la empresa? Porque tú mencionaste algo muy interesante, que es una persona, un empleado esencialmente, correctamente aporta sus mejores talentos, incluso sus mejores años, si nos podemos decir. Eso es riesgoso para la persona y por lo tanto la empresa tiene que resarcir estos mismos beneficios. ¿Eso no es riesgoso en términos de costo, en términos de enfoque para la compañía? No, es que fíjate que hay como dos, en este origen que tú planteas o que tú propones de hacer negocio, ¿qué diferencia tiene con hacer empresa? Cuando alguien quiere hacer negocio, lo que pretende es enriquecerse en lo personal. Sí. Ver por sí mismo. Ver por sí mismo y utilizar los medios que sean necesarios para lograr ese fin. Cuando haces empresa, lo que permites es que tú como empresario tengas una retribución, digamos, acorde a tu responsabilidad y un poco te diría lo que costaría pues emplear a alguien que ocupe tu puesto. Es decir, no por ser un sueldo. Tú te pagas un sueldo, tú tienes que tener ese principio de orden, ¿no? O sea, no es abre el cajón y toma lo que quieras porque es tuyo. El dinero de la empresa es el dinero de la empresa. Y entonces en lugar de tener un valor a la persona, a donde generas valores a la empresa.
Ok. Entonces, hacer negocios no te va a permitir el día de mañana hacer una estructura vendible, porque cualquier jugador, cualquier competidor o cualquier inversionista que quiera ir por tu negocio que pudiera ser exitoso, si lo haces como tal, como negocio, sin todas estas formalidades, en realidad el valor que pudiera tener tú ya te lo llevaste. Claro. ¿No? De otra forma, cuando haces empresa, todo ese valor lo dejas en la institución, lo dejas digamos, en el ente empresarial, y eso te da el día de mañana posibilidades de asociarte con terceros o de venderte a terceros, ¿no? Y es lo que puede justificar de capitalizar en un evento pues todo el esfuerzo que haya hecho la empresa en el tiempo, ¿no? ¿No eso por sí solo es una industria gigantesca, las startups? Que una persona, un fundador, crea una startup y la vende, y luego crea otra startup y la vende. No se trata entonces de que hacer el negocio, como tú dices, es más bien el producto que haces, es la propia empresa. Claro, o sea, lo que yo te diría, y es un puntazo, porque esto de las startups, de repente uno no entiende cómo adquieren valor y cómo de repente de una idea, poco tiempo después puedes capitalizar millones, ¿no? Y yo te diría que probablemente la magia está en seguirle la pista a esa startup. Ok. ¿No? O sea, no solo decir, hice una startup, la vendí y ahí se acabó la historia. Lo interesante viene después. Oye, ¿y qué pasó con esa startup, si fuera el caso? ¿Cómo se desarrolló? ¿Qué beneficios generó? ¿Y qué tanto pudo ganar más valor, ¿no? Pero ahí dices a nivel compañía o en lo que estamos platicando antes, a nivel individual de la gente a la que afecta esta compañía. Es que a nivel de gente sí vas a poder dar como ese golpe si pudiste, si pudiste generarlo, pero no vas a tener una misión con la sociedad, ¿no? Entonces la empresa debe trascender el tema de solamente negocio, billete. Tiene que tener, como dice, una misión, un impacto esperado, un mecanismo de transferencia de estas cosas hacia la sociedad. 100%. Yo creo hay un viejo pensamiento que dice que el que no vive para servir no sirve para vivir. Ok. Y es un poquito la esencia de la empresa. Es decir, sí, claro, una empresa está hecha para generar utilidades, riqueza, etcétera, pero no a costa de cualquier cosa. O sea, una empresa debe tener una misión hacia los demás y tiene que tener pues un propósito de aportación, y en realidad el valor que adquieren las empresas es una consecuencia de que ese valor es percibido por la sociedad, ¿no? ¿Y dices valor monetario o en general? Pues de todos los valores. Es decir, algunos creen que es como retórica nada más decir, oye, ¿cuál es tu visión, tu misión, tus valores, tu filosofía? No son palabras nomás. No son palabras. Yo me iría más allá. Yo te diría que es la columna vertebral de cualquier iniciativa empresarial, su cultura, ¿no? Claro. La suma de todo esto al final es la cultura. ¿La cultura no se vive adentro de la empresa? Se vive adentro de la empresa, pero tiene que proyectarse hacia afuera. La cultura, claro, lo que le da la fortaleza mayor de la cultura se queda en la empresa. Ok. Y hay muchos ejemplos en donde esa parte de cultura a veces hasta se ha sintetizado en una frase, ¿no? Vamos a pensar yo doy el ejemplo de Sears, ¿no? Ok. Sears, desde que se fundó, y tiene ya generaciones desde que se fundó, decía tu completa satisfacción o la devolución de tu dinero. Y esa era como la síntesis de su cultura. Okay. Y en efecto, hoy, 100 y tantos años después de su fundación, si tú tienes algún problema con Sears y no estás a gusto, sin que te pregunten nada, tú devuelves y te devuelven tu dinero. Es decir, se mantiene. Ahora, ¿qué importancia tiene que se mantenga? Porque hay una intención del fundador siempre. Y todos, al final del día, en los emprendimientos que hacemos, pues si partimos de cero, somos los fundadores de ese emprendimiento. Claro.
La cultura tiene que hacer que en las empresas se responda como el fundador lo haría cuando él no está. Dices, nada más para ser específicos, por una posible venta o un posible retiro, ese tipo de cosas. O su fallecimiento. O lo que sea. O lo que sea, ¿no? Es decir, una empresa vive su cultura, permea su cultura y actúa en función a su cultura. Y eso le genera valor humano y valor económico. Pero las empresas, como tú bien mencionabas, están hechas a partir de mucha gente. Sí. El fundador puede tener sus intenciones claritas y si no las permea en los individuos que ahí trabajan, ¿qué le pasa a la empresa? Y más bien, ¿cómo le haces para que no le pase eso mal? Bueno, pues lo haces probando todos los días tu cultura. Ok. Todos los días, en verdad, es casi una labor, casi, déjenme decirlo así, pastoral, ¿no? Adelante. De decir, tú tienes que insistir en las ideas que tienes que conforman tu cultura todos los días y actuar así. Y tú te vas dando cuenta cómo permea la cultura en tu empresa cada vez que retas a un colaborador o a un compañero de trabajo en situaciones que se presentan todos los días y les dices, oye, ¿tú qué harías ante este problema? ¿No? Y normalmente se va afinando la manera de responder por parte de tu equipo cada vez más parecido a como lo harías tú. Cuando llegas a ese punto, ya la cultura se defiende sola. Pero una pregunta, y disculpa ser incisivo, ¿no es un poco soberbio decir, yo soy el fundador y como yo hago las cosas tan bien y a mí nadie me va a contar? Una persona tendría que estar un poco más... No, sí, bueno, desde luego que tú, a ver, una trayectoria empresarial es un camino de aprendizaje permanente. Ok. Digo, si se escuchó como arrogancia, no, al contrario. Pero lo que quiero decir es, no, sí vas ajustando, vas ajustando conductas deseables, vas ajustando partes de estrategias, de tácticas de negocio, ¿no? Y ahí tienes que estar abierto, porque en efecto, quienes acaban contribuyendo más a las empresas, pues son los equipos de trabajo. Por supuesto. Y por eso es que insisto tanto en que, desde luego que alguien que no sea compatible con mis valores, sería absurdo que forme parte de mi equipo. No entra. No entra. Entonces, yo un poco lo que creo es que las empresas lo que deben de buscar es que el equipo que se forma sea primero compatible en valores y después en capacidades, ¿no? Cuando esto sucede, también los jaloneos no son tan fuertes. Sí, la empresa en puede términos avanzar. de valores. Yo me puedo equivocar en una táctica porque alguien me hizo ver que no era la manera de hacerlo y yo lo aceptaría y siempre lo aceptas. Por lo que te decía hace rato, si tú no generas la confianza en que tu equipo tomes esos riesgos cada vez que te enfrenta con una idea, ¿no? Y no permites que fluya esto, entonces estás destinado probablemente a tener una empresa que en algún momento va a fallar o no se va a actualizar o no se va a poner al día de las necesidades que hay en el mercado, ¿no? Entonces, un par de preguntas. Primero, ¿cómo generas al equipo? ¿Cómo identificas? ¿En qué te basas? Y finalmente, ¿cómo dices que sí, tú entras y tú, disculpa, para no? Primera. Y segunda, una vez hecho el equipo, ¿cómo generas esa confianza para que te propongan ideas nuevas, para que te hagan push, como decimos, a ideas que no van a funcionar? ¿Cómo manejas? Bueno, primero, creo que sí es muy importante que en todo lo que hagamos en la vida y en nuestros negocios, pues parta de la idea de que la confianza se entrega en principio. Es decir, no es un proceso en donde tú buscas ganar la confianza de tus colaboradores y viceversa. Yo creo que la primera intención es yo te tengo confianza. Y más bien,
cuídala para que no la pierdas. Ok. ¿No? Entonces, justo en digamos, en los principios que yo he manejado está de creer en la palabra del otro, ¿no? De verlo a los ojos, y de que se permiten los errores. Claro. ¿No? Se permitan, no los mismos siempre, porque No, entonces, pero sí errores que se van cometiendo. La confianza, pues se la das cada vez que respaldas la consecuencia del error, aprendes de él. Siempre decimos cuál fue la moraleja de esto que nos sucedió, para que sea un aprendizaje no solo personal, sino para el equipo completo. Claro. Y seguir adelante. Entonces, cuando tú, digamos, permites los errores y los respaldas y aprendemos de ellos, cada vez la gente se suelta más a poderlo hacer, no a fallar, sino a arriesgarse a tomar decisiones. El problema que yo he visto en muchísimas empresas es que si se comete un error y yo te reprendo, y cometes otro error y te reprendo peor, pues lo que hago es que te paralizo. Claro, la gente va a hacer esto. Es que mejor hago lo que me digan que haga. Y una empresa no puede vivir de lo que se le diga a cada colaborador hacer. Una empresa se enriquece con lo que cada quien es capaz de aportar, ¿no? Okay. Y ahí entro a un siguiente tema que tiene que ver con las compensaciones. Quien crea que toda la riqueza que genera una empresa es del dueño, creo que está en un gravísimo error. Yo creo que la mejor manera de alinear los intereses es haciendo planes de compensación, planes de incentivos que apunten hacia donde el grupo o la empresa está pretendiendo llevarla, pero que en el camino vaya poniendo indicadores y metas al equipo en esa dirección que los vayan premiando. Y de esa manera también incentivas la iniciativa de ir por más, ¿no? Una pregunta un poco, podría parecer superficial, pero entonces el equipo, ahora sí que la plana, sí, el staff, sí, lo que buscan es dinero y ya. No, lo que buscan es reconocimiento. Okay. Al final todos buscamos reconocimiento. Okay. El reconocimiento se da, digamos, de diferentes formas. Una de ellas es la económica. Por supuesto. Y otra de ellas es exhibiendo la buena labor ante el resto del equipo, ¿no? Y la otra es cediendo los trastes, cediendo los puestos. Es decir, si yo como presidente de una compañía, o como director general, o como cabeza de una entidad, llego a reconocer que uno de mis colaboradores es mejor que yo, porque al final también buscas esto. Claro. Verte rodeado de gente mejor que tú, ¿sí? Y eso sucede, pues, qué mejor reconocimiento que decir, esta parte del negocio que yo veía, me encantaría que la lleves tú, porque reconozco que lo haces mejor que yo mismo, ¿no? Me imagino que eso genera cierta, vamos a llamarlo, reciprocidad para con la empresa de parte del individuo. Eso es muy bueno, porque entonces los equipos no tienen rotación. No hay rotación, o sea, la rotación es mínima. Fíjate, en mi sector, y no quiero clavarme en mi sector, pero como ejemplo, la rotación tradicional dentro del sector asegurador de aseguradoras, de compañías de seguros, ronda el 12-15%. Perdón, para ser específicos, no el agente, la persona que trabaja adentro, los de empleados. 100, salen 15, entran 15. Cada año hay más o menos como esa rotación. En la empresa que yo formé y acabo de abandonar hace pocos meses, la rotación no llegaba al 1%. Ah, wow. O sea, en realidad lo que tú estás diciendo es real. Se genera un ambiente de lealtad impresionante, pero porque corre en dos vías. Sí, no es decir, tú no puedes pedir lealtad de un colaborador si tú no eres leal al colaborador. Por supuesto, ¿no? Y hay momentos de verdad en donde nos ponemos a prueba, ¿no? Para bien y para mal. Oye, fíjate que no tuve la previsión, vienen los 15 años de mi hija y quería yo hacer un día una bonita fiesta, apoyar, ¿no? Ah, ok. ¿No? Okay. Oye, se enfermó mi mamá, apoyar. O sea, esto tiene que ser de dos vías. Claro. Y claro,
quien dirige una empresa o quien tiene la iniciativa de un emprendimiento, pues genera todas estas ligas con la gente. Yo te puedo decir con muchísimo orgullo de que cientos, y si me permites, miles de colaboradores de la empresa, empleados e intermediarios, han tenido una relación personal y directa conmigo. Pero eso es muy bueno. Me sé sus nombres, el de sus esposas, cómo les va, etcétera, etcétera. Pero lo hago de verdad con el profundísimo interés de hacer que las relaciones se conviertan en relaciones entrañables. Perdón, ¿a qué te refieres? Porque estamos pasando de un mundo de chamba, puro trabajo, a ya te conozco, cercano. Sí, yo creo que es un vínculo. A ver, es que también existe como este mito, ¿no? De tu vida laboral y tu vida personal, cuando en realidad es la misma vida. La misma vida, claro. ¿No? Entonces, si tú logras, digamos, hacer que tu vida esté pues mezclada de la parte laboral, personal, familiar, etcétera, etcétera, acabas siendo alguien mucho más congruente en todos los aspectos de tu vida. Yo soy la misma persona en mi casa que en la oficina. Claro. Y hacer la relación, y una relación verdadera, entrañable, legítima, auténtica, honesta, con la gente que trabaja contigo, te permite también muchas veces conocer el potencial que tiene tu equipo. Okay. Yo creo que una de las grandes cosas que tenemos como empresarios es encontrar las capacidades y las habilidades que tiene el otro mejor que él. Hay gente que despierta su capacidad cuando lo vas conociendo mejor. Por supuesto, lo vas motivando de alguna manera a que se enfoque, etcétera. Claro, y que tiene cualidades que otros no tienen. Entonces, tú tienes ahí una enorme oportunidad de resaltar esa cualidad y hacer que tu equipo no solo sea leal, no solo esté motivado, sino que quiera verdaderamente contribuir en el crecimiento de la empresa. Claro, creas, como dices, la palabra perfecta creo que ya la usaste, que es lealtad. Y no se trata de yo soy parte de la empresa porque quiero, es porque de veras, o porque debo, más bien, es porque de veras quiero. Sí. Y quiero ser parte, y quiero formar en función al objetivo y demás. Eso es muy bueno. Digo, es maravilloso. Y fíjate, en muchísimas ocasiones teníamos, porque es una actividad muy regulada, teníamos necesidad de reaccionar a una situación que pasó el viernes y entregarla el lunes. Okay. Y alguna vez un director que tenía poco tiempo de integrarse en el equipo me dijo, oye, ¿cómo le vamos a hacer? Porque pues sábado y domingo y el lunes tenemos que salir con eso. Y le digo, sal y pide que voluntariamente te diga la gente si podría venirse a trabajar el fin de semana para sacar esto, ¿no? Y a ver, pues del equipo que eran, ponte 30 o 40, ¿cuántos voluntarios tenemos para esto? Para adivinar, 35. Casi los 40. Wow. Casi los 40 de manera espontánea, de verdad, o sea, espontánea, de buena fe, etc. Desde luego que eso se compensa el día que te dicen, oye, acaba de nacer mi hijo y me encantaría acompañar a mi esposa durante una semana hasta que lleguemos a casa, etcétera, etcétera. Adelante. Y entonces es tu momento de vida y no te puedes perder la llegada de tu hijo, ¿no? Claro. Entonces, eso no está escrito. Es decir, eso no obedece a un guión de prestaciones que debes de dar y demás, sino al contacto humano que te permite esa empatía y esa lealtad de ida y vuelta. Por supuesto, bueno, últimamente las empresas, como ya dijimos, se forman a partir de personas. Y me gustó algo mucho, lo voy a repetir, que tú dijiste, que es que la vida personal y la vida profesional es la misma vida. La misma vida. Es la misma vida. Entonces ya hablamos un poco de por qué es relevante y es necesario incluso que exista formalidad en el ámbito de negocios mediante la vía empresarial, qué significa armar, fomentar y mantener un equipo, bueno, rotación de menos de 1%,
¿cómo le hace entonces la gente? ¿Cómo le puede hacer toda la fuerza laboral, casi, todos aquellos individuos que tengan su trabajo, que tengan su negocio para elevar, para empezar? Yo diría, y voy a ser muy breve, pero con cosas de mucha potencia. Yo creo que tienen que empezar por pensar cuál es la visión de su negocio. O sea, no el que eres hoy, sino el que pretende ser en 5 años o en 10 años, ¿no? Para empezar a actuar así. Para empezar a actuar así. A falta de estructura, equipo, etcétera, de una vez. De una vez empieza a actuar no como quien eres, sino como quien pretende ser. Ok. ¿Sí? Esa es una. 2, rodéate de la mejor gente posible. También hay ciertos mitos en donde te dicen, no, tú con que te hagas de un equipo baratito, lo barato sale caro. Claro. Yo creo que cuando tú tienes la posibilidad, aunque sea de 1 por 1 y aunque sea de 6 meses en 6 meses, rodéate de la mejor gente posible, porque al final en conjunto son los que van a llevar esa visión a la realidad, ¿no? Ok. Tercero, pensar en la formalidad laboral, fiscal, de procesos, etcétera. Porque si no tienes esa formalidad, tampoco vas a poder delegarla nunca. Claro. ¿No? Tenemos tristemente muchísimos ejemplos de gente que no es formal, digamos, desde el punto de vista fiscal, y pues está atornillada en su silla cuidando el cajón. Sí. Del dinero. Claro, no puede expandirse. No puede expandirse. Y entonces, tú dices, ¿cómo es posible que un día tengas 20 sucursales del negocio que tienes? O 30 sucursales. Pues tiene que ser con estructura, con procesos, con índices de medición de la actividad, con un plan de incentivos para que la gente te acompañe a que eso suceda, ¿no? Entonces, yo te diría, guarda tu espejo para nada más estarte viendo a ti mismo. Okay. Y levanta la mirada y voltea a ver a los que están contigo, porque los vas a necesitar. No hay una sola historia de éxito de alguien que haya logrado un emprendimiento importante yendo solo. Claro. Hay un dicho en inglés, si quieres ir rápido, ve solo. Quieres ir lejos, acompañado. 100%. Entonces, última pregunta. ¿Emplear o asociar? No, yo creo que son dos cosas completamente diferentes. Yo sí creo que hay ciertos personajes que sí podrían llegarse a asociar. Inclusive pues, hay esquemas formales, ¿no? De stock option plans y demás, claro, ¿no? De compra de acciones, pero siempre están ligadas al resultado y a la aportación que esa persona te puede dar. Entonces yo diría asociar sí a quienes más puedan aportar, y siempre al final. Es decir, claro, o sea, acuérdate que esto de poderlos asociar acaba siendo un incentivo a un resultado. O sea, la sociedad como incentivo. Como incentivo. Ok. ¿Sí? Como un incentivo al resultado esperado. Si se da el resultado, te doy un paquete de acciones. Si ese resultado va a otro nivel, tal, o te doy un precio preferencial sobre las acciones, etcétera. Pero no es híjole, para garantizarme que siempre el señor Tuachi esté conmigo, le doy acciones de inicio, porque si no está donde quiere estar, si tú no estás donde quieres estar, pues las acciones no te van a detener. Claro, ¿no? Entonces la idea es que tu cultura haga que tú quieras estar y que esas acciones que vas a tener y el beneficio que te va a dar sea un premio a tu desempeño. Entonces yo creo en la sociedad como resultado, ¿no? Y creo en el incentivo desde el día 1. Y los incentivos normalmente planteados en términos de días o meses de sueldo. Okay. O sea, todas las estructuras que nosotros manejamos con el equipo interno, sí, y no solo en esa empresa, en varias empresas en las que participo, tiene que ver con, oye, si ya un colaborador pretende sentirse bien pagado con lo que gana mensualmente, pues ahora imagínate tú si derivado de sus resultados
pudiera ganar 3 meses más al año, o Claro. 4, o 12. Hemos tenido gente que gana bonos que implican Un un año año entero. de sueldo completo, ¿no? Entonces, pues claro, vas generando entonces un círculo virtuoso en donde todos quieren una sola cosa, más. Claro, ¿No? pero más bien intencionado. No, Como absolutamente. parte de la, como dice, la propia cultura de la empresa, incentivándose a sí mismos para crecer más, para ser parte de, no desertar e irse. Exacto. Claro, ¿No? nos va bien a Bueno, todos. nos va bien a todos. Esa es la idea. Yo siempre digo que en el cumplimiento, digamos, en el cumplimiento del sueño o visión de la empresa, tiene que ir el cumplimiento de la visión y de los sueños de cada persona. Entonces, últimamente, tras todo esto que platicamos de generar formalidad, establecer una empresa, mal que bien tiene que tener algún impacto en nuestras finanzas personales, en las del fundador. Sí. ¿Bueno o malo? Tendría que ser bueno, porque Bueno, si claro. no, no funcionó. Pero bueno, nuevamente, esto de hacerlo estructurado también te permite entrar a las prácticas de evaluación de empresas. Ok, Si tú no eres una empresa formal, pues lo que vas a hacer es un trato un poquito a como el viento huele, ¿no? Cuando tú haces una empresa, tienes, cuando digo acceso, no solo al tema financiero y demás, tienes acceso a las fórmulas de evaluación de las empresas formales. que últimamente impactan. Que eso al final del día impactan positivamente en alguna transacción que tú hagas en algún momento. Ok. De tal forma que yo lo que diría es la formalidad paga. Y paga bien, ¿eh? Es una buena conclusión. Entonces, a todo esto, si pudieras darle un empujón a alguien que hoy trabaja solo y sin estructura, ¿qué le dirías? Yo lo que le diría es, primero, piensa alto, ¿no? Piensa alto, porque la mayor parte de nuestras limitaciones son techos de cristal formadas por nosotros mismos. Yo diría, camina recto, y ahí es mucho de lo que tiene que ver con todas las formalidades y todo el voltear a ver a la gente que nos rodea. Y yo diría, siente hondo. Que Ok. todo lo que hagas verdaderamente se convierta en una pasión. No hay mejor manera de garantizar que lo va a hacer bien y como se debe. Es correcto. Que mueve Adam. Correcto. Muchas gracias, Isaac. De veras, gracias por acompañarnos. Y a ustedes, público, gracias por escucharnos en un episodio más de Un Empujón. Nos vemos a la siguiente.